Soy Marco Antonio Martínez Lugo. Soy Carlos Flores Pacheco y somos Mentes Productivas. Carlos, el tema de hoy va a estar sumamente interesante para los jóvenes principalmente. ¿Disfrutas el presente viendo tu futuro? Fíjate, Marco, qué interesante, porque sí es para los jóvenes y no tan jóvenes también. ¿Qué tan dramático es, Marco, que te pregunten, oye, ¿tienes metas? Y te digan, no puedo visualizar el futuro, no tengo metas, sabiendo que sí las tiene, pero no las devela, no las compartes, porque se puede presuponer que si las digo y no se cumplen, ya sabes, esos mitos de mejor no le digas por si no se cumple, ¿no? Cosas esotéricas a veces que sucede, pero llama la atención, Marco, que le preguntas a los jóvenes qué sigue para ellos. Y en un mundo que hemos visto volátil, incierto, complejo y ambiguo, a veces no pueden visualizar el futuro por lo que estamos viviendo el presente. Y hay un factor, Marco, bien determinante, que es el factor miedo, que a veces no lo develamos, no lo decimos, pero aquí existe y mejor no lo digo. Y no sé a veces interpretar a qué le tengo miedo. No sé, Carlos, pero tengo miedo que ese factor nos limita, Marco, y es lo que hoy en este espacio queremos compartir con nuestra audiencia, ¿no, Marco? Sí, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes en este momento, cierto, los disfrutan, Carlos, porque son jóvenes y todavía no tienen tantas responsabilidades, pero ya les empieza a preocupar el futuro. Y uno de los problemas nosotros que nos dedicamos a la educación es que de repente empiezan a ver los planes de estudio de las universidades y no cubren sus expectativas. Siguen siendo planes de estudios obsoletos, viejos, de carreras que ya no hay una trayectoria inmediata o una proyección fuerte, y esas carreras que ellos quisieran estudiar apegados a la tecnología, apegados a cuestiones realmente de modernidad, no las hay. Y por lo tanto lo están estudiando como pueden a través de la tecnología, pero empiezan a tener ese miedo, Carlos, de decir, híjoles, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a lograr? Y lo que tú acabas de comentar, hay veces que no lo transmiten, se lo quedan. Y entonces empiezan a utilizar mecanismos de defensa para poder justificar a lo mejor unas decisiones, pero es importante, jóvenes, que pidan asesoría, pidan apoyo, es algo normal, y creo que buscan a las personas al que le tengan confianza, escuchen otras palabras, otros puntos de vista, porque hay que disfrutar el presente, pero no deben de olvidar el futuro. El tiempo pasa rápido y cuando volteen ya pasaron 5 o 10 años y de repente, ¿dónde quedó el tiempo, no? ¿Dónde estoy? Decían por ahí. Fíjate, entonces, el miedo existe, es normal, el miedo es normal. La cuestión es, convivo con el miedo, voy con el miedo que me hace y me permite tomar el control a través de prepararme mejor, tener conocimiento, como dices, Marco, pedir ayuda, que me vaya guiando y que me vaya ayudando a perfilarme a esas metas que tanto quieres, porque si la meta es importante, Marco, es algo muy interesante. Si buscas dentro de ti una meta que te levante todos los días, va a ser un factor motivante y no va a ser limitante el factor miedo en ese sentido, ¿no, Marco? Y nos preguntan, Carlos, ¿cómo logro poder encontrar mi esencia, lo que quiero hacer? ¿Y qué les decimos? Pues conócete, descubre cuáles son tus talentos, tu personalidad, qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutes, para que al final de cuentas trabajes en la actividad que te genera placer. Afortunadamente tú y yo, Carlos, trabajamos en lo que nos genera placer, y por otros pues no es trabajo. Venimos, lo hacemos con gusto, lo disfrutamos. Ojalá que los jóvenes igual encuentren en el menor tiempo posible eso que les gusta, eso que les genera placer, y empiecen a conocerse para lograr esto que queremos, que es vivan su futuro, pero también disfruten su presente. Que dejen de trabajar, es decir, que disfruten el momento. Y otro factor, Marco, es la incredulidad. Una palabra, híjole, muy, muy fuerte, porque se dice fácil. A ver, ¿tienes fe o no tienes fe? La verdad es que de dientes para afuera se dice fácil y a veces estás trabajando y sí confío. En el mundo del emprendedurismo, ¿verdad? Cuando pones un negocio, pues sabes que en la mesa todo aguanta y en la hoja de cálculo voy a vender tanto. La realidad es que no es así. Uno sale al mundo teniendo fuerza, teniendo confianza, Marco, pero a veces la falta de fe o la incredulidad nos va gobernando. Y ahí existe. Y tenemos nosotros que ir paso a paso sabiendo que existe, que a veces vamos a dudar, pero la limitante, Marco, es
no confiar en nosotros, quedarnos permanentemente siendo incrédulos de que no voy a avanzar, y siempre ponemos escenarios. Dicen que casi el 90% de los escenarios hacemos esas películas dramáticas en nuestra vida de y si pasa esto, y si pasa aquello, y al final no pasa, pero ese factor no te permite, Marco, disfrutar el presente para proyectarte en el futuro. Y de más allá, Carlos, porque esos miedos muchas veces vienen de atrás, de factores externos, de lo que fue a lo mejor cuestiones que ni siquiera yo tengo control, como fue a lo mejor la familia, las amistades, cuestiones sociales, de tiempo atrás, porque esos factores externos o te pueden motivar o te pueden limitar. Es importante que los jóvenes vean, por eso es importante la asesoría, el ver, el leer, el poder a lo mejor ver con la tecnología información que les sea útil para detectar dónde está ese miedo, porque esos miedos tienen un fondo, tienen una raíz, hay que detectarlo. Y te vas a dar cuenta que esos miedos, al final de cuentas, a lo mejor muchos fueron porque me lo dijo mi abuelito, y el abuelito se lo dijo a mi papá, y mi papá me lo dijo a mí, y por lo tanto yo lo sigo. Hay que romper esos viejos paradigmas y crear. Hay que arriesgarse. Ustedes jóvenes tienen todo para poder arriesgarse, tienen el tiempo, superen esos miedos y sobre la marcha vayan observando, viendo, ajustando, pero disfruten lo que hagan. Sí, fíjate qué importante, Marco. Les platicamos un caso de una persona que al final hoy es exitoso en lo que hace, una persona ya de 40 años, feliz y todo. Y platicaba que realmente lo que él quería estudiar, Marco, era otra cosa. Y en esa parte tocaste algo bien interesante, Marco, el darnos cuenta. Él se dio cuenta que no estudió esa carrera A porque había unas materias en lo que no era bueno. Y por ese momento, de esas materias que pues a lo mejor le causaban dolor, se quería alejar de esa situación, de ese miedo, dejó de estudiar lo que realmente amaba. O sea, le brillaban los ojitos cuando decía, ay, no, es que los animalitos, ya sabes, ¿no? En el sentido que era lo que él disfrutaba. Dejó de estudiar por el dolor o el miedo de enfrentar esas dos materias, que no era su esencia, no era tan bueno. Sin embargo, si hubiera tenido en ese momento una asesoría, Marco, una guía, alguien que lo enrutara, seguramente hubiera sido mucho más exitoso de lo que es, pero más aún disfrutando el presente. Pues realmente es importante que ustedes como jóvenes puedan, pero primero algo importante, Carlos, que les quede claro qué es lo que quieren. Porque hay veces que platicamos con los jóvenes en las reuniones que luego tenemos, conferencias, y les preguntas qué quieren, y quieren lo de todos. Yo quiero viajar, quiero dinero, quiero casas, quiero familia, pero son cosas subjetivas. Necesitamos que eso subjetivo lo conviertan en cosas muy concretas. Quiero un coche. ¿Qué coche? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué modelo? ¿Cuánto tienes que ahorrar? Y van a ver que entre más claridad pongan, van a tener más certeza en su presente y van a poder proyectar ese futuro y alcanzar eso que ustedes quieren. Pero sin objetivos claros, precisos, es difícil, Carlos. Y Marco, ya haríamos una pregunta que se hagan, saquen su hoja, ¿no? Afilen el lápiz, la pluma, y háganse la pregunta: ¿en qué tipo de joven necesito convertirme? ¿O qué habilidades nuevas necesito? Conocimiento, destrezas, habilidades, para ser esa persona que quiere ese auto, esa casa, esa vida, ese lugar a donde quieras ir, ese lugar paradisiaco, ¿no? Y que puedas disfrutarlo, porque ¿sabes qué? Sí es posible hacerlo, sí es posible lograrlo si tú te pones esa parte de visión, Marco, que estamos hablando del futuro, ¿verdad? Estamos hablando del futuro, que disfrutes el presente, que es prepararte, que es conocer, que es decir, y que si tú quieres lograrlo es hacerte la pregunta: ¿en qué tipo de joven, tipo de persona te necesitas convertirte para lograrlo? ¿No es, Marco? Sí, porque al final de cuentas, no tengas miedo a fracasar. Nadie, por lo menos yo no conozco a nadie de las gentes que te tratamos que haya llegado al éxito sin haber tenido algunos fracasos. Todos los días aprendemos. La clave es levantarte, visualizarlo, ver que fallé, corregirlo y seguir avanzando. Te tropezarás, pero no te dejaremos caer. Marco, pues somos Mentes Productivas.